Hola, ¿cómo está, amigo? Querida amiga, un gusto recibirlo aquí en mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de número 6, que trae como título Me levantaré, y el verso para memorizar usted puede acompañar en pantalla y dice así: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmos capítulo 12, el verso 5. Dando seguimiento a nuestros estudios, hoy día tengo un invitado muy especial. Como usted puede ver, estoy grabando desde los estudios de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y hoy día tengo la alegría de recibir un amigo, un ministro, uno de los grandes líderes de la Iglesia Adventista para todo el mundo, el pastor Abner de los Santos, que es vicepresidente de la Iglesia Mundial. Pastor, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí conmigo una vez más. ¿Cómo ha estado? Gracias por la invitación, Pastor Rubén. Realmente estamos disfrutando de las bendiciones del último mes del año. Así. Ya entramos al mes de los agradecimientos. Así es. Aunque este estudio va al aire en febrero, estamos grabando esto en diciembre aquí está frío ya. Está terminando sus últimos viajes del año, pastor. Terminamos con los últimos viajes y estamos listos para poder disfrutar un poquito de vacaciones bien merecidas. Antes de entrarnos al estudio, pastor, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué es, cuáles son las funciones del vicepresidente? Porque no es uno nomás, son varios vicepresidentes en la conferencia general. ¿Cuáles son las funciones que ustedes tienen? ¿Qué es lo que ejercen? ¿Cuáles son los compromisos que tienen en la Iglesia Mundial? Gracias. Mira, como vicepresidentes, nosotros colaboramos directamente con el pastor Ted Wilson. Somos supervisores de departamentos, la mayoría de nosotros. Uh-huh. Cada uno de nosotros supervisa diferentes departamentos. A mí me toca supervisar el departamento de jóvenes, el departamento de ministerios infantiles y el departamento de salud. Además de eso, dirigimos algunos comités. Nos toca presidir algunos comités, como 7 u 8 para mí. Y aparte de eso, participar en diferentes juntas como vicepresidentes, apoyar a las divisiones en sus reuniones de fin de año especialmente, atender algunas circunstancias que pueden surgir en diferentes partes del mundo, revisar las uniones cuando planean reorganizarse, entre otras cosas. O sea, bastante cosa para hacer por ahí. Es, hay bastantes cosas. Y eso le hace viajar mucho alrededor del mundo. Hacemos varios viajes durante el año. Quizá la mitad del año viajando. Wow. Y de los lugares que ha visitado, ¿cuál es el lugar así que ahora le viene a mente que más le llama la atención? Y no vale decir México porque usted es de México. ¿Cuál es el lugar que más le llama la atención? En realidad hay varios países que me llaman la atención, pero uno que me impresionó porque me tocó estar allí, y yo creo que esa es la razón, cuando se tuvo una campaña evangelística muy, muy grande, es Ruanda. Ruanda, entre los países africanos. Uh-huh. Me gusta mucho ver cómo la iglesia se ha desarrollado en ese país. Estamos hablando de una iglesia fuerte. Uh-huh. Estamos hablando de 1 millón de adventistas casi. ¿Y eso solamente en Ruanda? Solo en Ruanda. Qué cosa tremenda eso. ¿Qué idioma se habla en Ruanda, pastor? Kirji Ruanda, entre otros. Bueno, sí, bien. Así es. Pastor, estamos en la lección de número 6. Esta lección está yendo al aire en febrero del año 2024. Todavía nos faltan algunos meses. Pero vamos a hablar en especial de injusticias y de cómo el cristiano, cómo el adventista del séptimo día debería enfrentarse a las injusticias de la vida, cómo el adventista del séptimo día pudiera atender a los que están oprimidos, a los que están en dificultades. Últimamente, en Estados Unidos en especial, porque yo ministro en Estados Unidos, no tengo el conocimiento que usted tiene de la iglesia alrededor del mundo, pero me he dado cuenta de que muchos pastores, en su afán de ayudar a los necesitados, a los que son oprimidos, a los que están en desventaja, han usado del púlpito para protestas, para predicaciones de justicia social. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve la misión de los púlpitos en la iglesia?
¿Debería el adventista del séptimo día, el pastor, el laico que predica, estar hablando de protestas y justicia social y temas políticos desde los púlpitos, o los púlpitos deberían ser protegidos? ¿O cómo ve esa situación usted? Esta es una pregunta muy... es importante y desafiante al mismo tiempo, porque yo tengo una convicción. Dios estableció el púlpito con el propósito de que se proclame la verdad. Amén. Amén. Y la verdad incluye sin duda alguna los problemas sociales que el mundo enfrenta, incluye las necesidades humanas. Cuando hablamos de la verdad tenemos que hablar también del problema del pecado. Claro. Porque la verdad en realidad es la que da respuesta al problema del pecado. La verdad no solamente expresada en la Biblia, escrita, pero la verdad hecha carne en Cristo, realmente aparece para dar respuesta al problema del pecado. El púlpito debe usarse especialmente para exaltar a Cristo, para exaltar la obra de Cristo. Y entre las obras más importantes de Cristo fue la atención a los más necesitados. Debiésemos, sin embargo, ser cuidadosos de no promover agendas políticas, de no promover agendas sociales desde el púlpito, porque podemos mover a la iglesia a que realice obra social. Podemos usar el púlpito y debemos usar el púlpito para desafiar a cada miembro a usar los dones espirituales que Dios le ha dado con el propósito de atender a los que más lo necesitan. Claro. En realidad debiéramos ser cuidadosos de abrir nuestras puertas a la comunidad. Me parece que esa es la obra que debiésemos nosotros presentar desde el púlpito. Decir que la iglesia está abierta para toda persona. Pero abrir la iglesia a toda persona implica amar al prójimo, implica cuidar al que más necesidad tiene, implica compartir lo que Dios nos da con aquellos que nos rodean, implica tratar bien al que sufre. Pero yo evitaría promover agendas sociales o promover agendas políticas o promover conceptos sociales que en realidad a veces en la iglesia se confunden con personas que sufren a consecuencia de sus propias decisiones muchas veces. Claro. Ahora, es mucho más confortable, pastor, estar encerrado dentro de la iglesia sin conectarse a la comunidad. Así es. Porque ahí estamos todos los vegetarianos, ahí estamos todos los guardadores del sábado. Pero aún así sigue la misión de la iglesia, conectarse a la comunidad. ¿Cómo podemos, como iglesia, conectarnos a la comunidad sin dejar que la comunidad influencie a la iglesia? Porque es un miedo real. Yo veo, ahora estos días recibí un mensaje de un pastor de uno de los países de Interamérica. Y me decía que tiene un proyecto de crear una iglesia que se involucre más con la comunidad, y están siendo muy criticados porque muchos tienen miedo de que el mundo influencie más que la iglesia influencie al mundo. ¿Cómo podemos encontrar balance para ir a la comunidad sin dejar que ellos nos influencien? En primer lugar, debiéramos nosotros estar seguros, creo, de qué es lo que queremos hacer con la comunidad al abrir nuestras puertas. Y Dios realmente quiere que las puertas de su reino, de la iglesia que representa al reino de Dios en esta tierra, se abran para toda persona, con el propósito de que desde la iglesia podamos influir en sus vidas. Necesitamos comenzar a influir en ellos en sus comunidades, ayudando al pobre, atendiendo al necesitado, visitando a la viuda, proveyendo para el huérfano, claro, a fin de que pueda llegar a la iglesia. Pero como ya vimos en algunas lecciones el trimestre pasado, debemos ser cuidadosos también de preocuparnos por las necesidades incluso de los que más tienen. En realidad cada persona en este mundo tiene necesidades. Claro. Y la iglesia abre sus puertas a la comunidad procurando atender sus necesidades. Creo que cuando nosotros invitamos a la gente a venir a la iglesia, debiésemos
estar bien conscientes de que la programación que la iglesia presenta, los planes que la iglesia tiene cuando se trata de recibir a la iglesia dentro del templo, están estratégicamente establecidos, sabiamente establecidos bajo la dirección del Espíritu Santo para suplir las necesidades que las familias tienen, necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades sociales, sin duda alguna, pero sobre todas las cosas, la necesidad espiritual que cada ser humano tiene y que desde la iglesia deben ser suplidas. Abrir las puertas a la comunidad no implica permitir que la comunidad invada la iglesia. Sin duda que habrán algunas cosas que afectarán a algunas personas, pero el pastor, la junta directiva de la iglesia, la feligresía de la iglesia, debieran tener bien en claro cómo atender a aquellas personas que llegan a la iglesia y mostrarles el amor de Cristo de la forma más práctica posible. Sabes que la lección de esta semana, el título se presenta en primera persona, ¿no? No es el salmista aquí, es Dios hablando, me levantaré. Dios tiene un mensaje muy, muy especial para aquellos más debilitados, que aquellos que están más necesitados. ¿Cómo lo ve eso usted hoy día en relación a la misión de la iglesia? La lección de esta semana, como ya enfatizaste, pastor, enfatiza el hecho de que nosotros debiésemos entender que Dios realmente está preocupado por cómo sus hijos, especialmente los líderes, tratan a aquellas personas que sufren. Claro. El liderazgo en la iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad, y cada creyente en la iglesia tiene la responsabilidad de representar a Dios. Cuando Dios dice me levantaré, Él dice que se levantará con el propósito de juzgar a los que maltrataron a los pobres, a los que descuidaron al necesitado. Me levantaré como el que pelea contra los que tratan injustamente a los justos. Por eso Dios dice me levantaré como su defensor. Dios es el defensor de los oprimidos, de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados. Y nosotros, como hijos de Dios, como parte del reino de Dios, como miembros especiales que hemos aceptado la gracia de Dios en nuestra vida, tenemos el privilegio y la responsabilidad de representar a Dios. No para hacer los que hacen justicia. Debemos hacer justicia, pero no juzgando o condenando a los demás, porque esa no es nuestra obra, esa es la obra de Dios. Claro. Pero debemos hacer justicia dándole a las personas lo que necesitan. Hay un concepto que está en mi corazón acerca de la justicia. Generalmente nosotros cuando hablamos de justicia pensamos en que justicia es darle a cada uno lo que merece. Así definimos justicia nosotros, sí, claro, los seres humanos. Pero cuando voy a la Biblia, a la palabra de Dios, descubro que justicia no es darle a cada uno lo que merece, sino a cada uno lo que necesita. Interesante este concepto. Dios quiere que nosotros encontremos forma de descubrir las necesidades de los demás y encontrar y buscar los recursos necesarios para suplir esas necesidades en la medida de nuestras posibilidades. Así es, así es. Pastor, ¿qué tal si comenzamos leyendo por lo menos 2 de las porciones de la Biblia? Usted, querido amigo, puede acompañar en pantalla esas lecturas. Pastor, por favor, lea Salmo 76 de los versos 3 al 9. Y yo voy a leer el 144 de 5 a 7. Adelante, pastor, por favor. Salmo 76, 3 al 9 dice así: Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír tu juicio. La tierra tuvo temor y quedó en suspenso,
cuando te levantaste, Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Salmo 144, los versos 5 a 7 dice: Abre tus cielos, Señor, y desciende, toca los montes y haz que echen humo, lanza relámpagos y dispersa al enemigo, dispara tus flechas y confúndelos, extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas, líbrame del poder de gente extraña. En la lección de domingo, pastor, Dios se presenta como un guerrero majestuoso. Ahora, un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que no pierde batallas. Estos días escuché una música, la charla de un cantante cristiano que decía así: Dios nunca ha perdido una batalla y no va a comenzar con la tuya. Interesante, ¿no? Pero un Dios poderoso, todopoderoso como es, aún sigue permitiendo el sufrimiento de sus hijos. Por veces, y seguramente usted ya ha encontrado gente así, yo he encontrado gente que me dice: pastor, estoy teniendo muchas dudas de la presencia de Dios en mi vida, es tanto sufrimiento, es tanto dolor. ¿Por qué cree usted, pastor, que Dios todavía permite el sufrimiento en la vida de sus hijos? Por veces hijos fieles, hijos que lo siguen, que lo adoran, que le sirven, y Dios sigue permitiendo el sufrimiento. ¿Por qué cree usted eso? Bueno, los seres humanos vamos a seguir enfrentando el sufrimiento mientras el pecado existe en la tierra. Hasta que el Señor definitivamente elimine el pecado, todo ser humano, buenos y malos, seguirán enfrentando dificultades en sus vidas. Porque precisamente las consecuencias del pecado son hambre, dolor, muerte. Entonces esas situaciones golpean a cualquier individuo. Muchas veces, incluso aunque el creyente sea fiel, se aferre a las promesas de Dios, las consecuencias del pecado lo alcanzan. Encontramos una persona que come bien, que hace ejercicio, que se cuida y resulta enferma de cáncer. Y te preguntas por qué. Si se ha cuidado tanto, si confía en Dios, si ama a Dios. Pero tenemos que recordar que estamos en medio del gran conflicto entre el bien y el mal, y que los dardos del mal alcanzan incluso a los fieles. Sin embargo, nosotros vamos a la palabra de Dios y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso el dolor se convierte en una bendición en la vida del creyente fiel. Porque el creyente fiel en medio del dolor recurre a Dios. Sigue dependiendo de Él como su fuente de fortaleza. Si no fuese porque Él nos sostiene, no soportaríamos muchas de las pruebas que enfrentamos en la vida. Claro. Si no fuese porque Él está a nuestro lado, no podríamos realmente salir adelante ante las situaciones difíciles. Seguramente has escuchado ese poema de aquel hombre que va caminando y camina durante los momentos más felices, camina junto al Señor y él está seguro que el Señor está a su lado, y entonces mira allí las huellas marcadas en la arena, y hay dos pares de huellas que garantizan que el Señor está a su lado. Pero cuando está en sus momentos de dolor, descubre que hay solamente un par de huellas. Y pregunta, el autor del poema lanza la pregunta, dice que aquel hombre le dice al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué en mis momentos más difíciles solo hay un par de huellas? ¿Por qué no estás conmigo en esos momentos? Y la respuesta del Señor para él es: mira, en realidad las huellas que ves no son las tuyas, son las mías, porque te estoy llevando en mis brazos. Si no fuese porque el Señor nos sostiene en medio de las aflicciones, si no fuese porque los brazos eternos se extienden para sostener al ser humano que está afectado por las consecuencias del pecado, no podríamos soportar. Qué cosa, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Será que existe otra cosa tan fuerte como el dolor que nos ayude a aprender a confiar en Dios? ¿Cree usted que los sufrimientos nos ayudan a aprender a confiar en Dios? Sería bueno que pudiésemos aprender a confiar en Dios sin pasar por los sufrimientos. Pero en realidad los sufrimientos hacen que las personas dependan más de Dios. Es más difícil
confiar en Dios cuando todo va bien. La realidad es que el ser humano cuando prospera, cuando tiene más, cuando las cosas están marcadas por éxitos constantes, tiende a olvidarse de Dios. Mira, eso Es verdad. nuestra tendencia. Nos pasa, miren, todos sufrimos en algún momento el síndrome de Nabucodonosor. Y pensamos, no, yo he logrado esto, yo he hecho aquello, hasta que enfrentamos las circunstancias adversas y entonces nos acordamos de Dios y nos volvemos a Dios. En realidad, los sufrimientos nos hacen volvernos a Dios. Las necesidades nos hacen volvernos a Dios. Pero debiésemos aprender a confiar en Dios en los momentos de necesidad y aprender a caminar siempre con Él cuando todas las cosas van bien. Ahora, pastor, ¿qué diferencia hay? Y esa es una de las cosas que me llama mucho la atención en la vida ministerial. ¿Qué diferencia hay entre la confianza en Dios y la arrogancia? Porque mucha gente puede llegar. Estos días estaba mirando un documental de iglesias que viven del evangelio de la prosperidad. Para usted que no conoce, nunca escuchó el evangelio de la prosperidad, de manera muy sencilla, es el hecho de creer de que porque doy ofrendas, mientras mayor sea mi ofrenda, mayor será mi bendición. Y estaba mirando la historia de una señora que dejó de ir al médico, padecía de cáncer, dejó de ir al médico, dejó de seguir los tratamientos porque creyó de que con orar y dar ofrendas sería sanada. Y la hija estaba dando la entrevista diciendo, si mi mamá hubiera seguido los tratamientos médicos, puede que ella estuviera viva con buena condición de vida hoy día. Pero porque hizo todo eso a un lado, murió de manera temprana y no ha podido aprovechar la vida. Todo eso ella decía por confiar en ese Dios que se predica en esa iglesia. Obviamente nosotros no creemos en la teología de la prosperidad y no creemos que las cosas deberían ser así, pero hay mucha gente que llega a caer en esa tentación de pensar de que porque cree en Dios o porque guarda el sábado o porque come sano no necesita hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo encontrar balance entre confianza en Dios y evitar esa arrogancia, esa irresponsabilidad? Okay. La arrogancia hace que los seres humanos evalúen su fe en base a sus logros personales. Ellos dicen, bueno, porque yo confío en Dios me va bien, porque yo confío en Dios todo funciona perfectamente, pero se olvidan que en realidad la confianza en Dios es caminar en humildad ante el Señor, caminar en humildad con Dios. Tú sabes lo que Miqueas 6:8 dice, ¿no? Oh, hombre, ya se te ha dicho qué es lo bueno y qué es lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Caminar humildemente con Dios es caminar en confianza, confiando en Él, confiando que en medio de todas circunstancias Él está con nosotros. La arrogancia puede convertir a una persona en temeraria, puede moverla a hacer cosas que están más allá de lo que realmente Dios promete. Dios promete protegernos, pero no nos dice que nos metamos en medio del peligro. Claro. Dios promete caminar con nosotros en el valle de la sombra de la muerte, pero no nos dice que nos metamos nosotros mismos al valle de la sombra y de la muerte. Él nos invita a confiar en Él en cualquier circunstancia, a depender de Él en cualquier circunstancia, a caminar en humildad con Él. Pero no, si Él es el que te conduce por un camino como ese, entonces puedes tener certeza de que Él te va a librar. Él te va a hacer salir adelante. Y la liberación no necesariamente va a ser que sea sanado de una enfermedad, porque puede ser que alguien sea sanado porque esa es la voluntad de Dios, que sane, y puede ser que alguien muera no porque sea la voluntad de Dios que una persona muera, sino porque esa persona ha echado su suerte totalmente con Cristo. Yo podría contarte incluso algunas experiencias personales. Mi hermano 10 años menor que yo, tuvo sus luchas en la vida cristiana, pero llegó el momento en el que su vida se aferró a Dios de una forma plena. Contrajo un cáncer. Wow. Y el cáncer comenzó a afectar
su cuerpo. Wilson era el nombre de mi hermano. Y ese cáncer, pues, estaba afectando todo su cuerpo, sus huesos llegaron a estar afectados. Wow. Entonces la gente llegaba a visitarlo. Y con el propósito de animarlo a confiar en Dios, pero salían reanimados al conversar con él, porque él les decía, sí, yo sé, yo tenía mucha desconfianza en Dios antes de que pasara por estas circunstancias, pero ahora mi confianza está puesta en Dios, y sé que no es mi sanidad física lo que más importa, sino mi salvación. Claro. Y honestamente, yo estoy listo para poner mi vida en las manos del Señor. Qué cosa. Si Él me sana, adelante, y si no, estoy listo para descansar. Y descansó. Descansó cuando apenas estaba llegando a los 40. No. Sí, descansó. Pero descansó confiado en el Señor, confiado en Dios. La arrogancia puede mover a una persona a hacer cosas como las que acabas de compartir, o a ese pastor que diciendo, usando el texto de que el Señor librará a las personas cuando toquen serpientes venenosas, o que el veneno no les hará daño, toma una serpiente en su mano y en un momento dado lo muerde la serpiente, y entonces su fe queda avalada. No está avalada, no está avalada porque muere. Lo mató. Ustedes pueden encontrarlo en internet, me imagino. Sí. Debemos ser cuidadosos de no caer en la arrogancia, pretendiendo hacer a Dios cumplir cosas que no ha prometido. Claro que sí. Pastor, Dios es bueno, pero nosotros tenemos, y ahí creo que la importancia de no solamente del estudio de la Biblia, de la oración, pero también del servicio, ¿no? Porque mientras uno más conoce de Dios, más estudia, más ora, más trabaja por Dios, uno más aprende de quién es Dios de verdad y sabe qué es lo que puede confiar, sabe mejor no solamente lo que puede confiar, pero sabe también lo que Dios espera de uno, porque Dios tiene expectativas del ser humano y espera que el ser humano haga su parte. Yo siempre le digo eso a mis hijas, no esperen que Dios haga lo que les toque a usted hacer, pero lo que usted no puede hacer, puede estar seguro que Dios lo va a hacer. Así es. En todos los milagros en la Biblia encontramos ese mismo patrón. Dios obra milagros, definitivamente. Él es el único que puede realmente obrar verdaderos milagros, que en realidad para Él no son milagros, es lo más común. Exacto. Pero para nosotros son milagros. Pero en cada milagro que nosotros encontramos registrado en la Biblia, encontramos que Dios le pide al ser humano que haga lo que le corresponde, lo que el ser humano puede hacer. Y Dios hace lo que el ser humano no puede hacer. Así es. Y hay mi versículo predilecto en la Biblia, está en Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Para ser liberados de la arrogancia, del orgullo, de la pretensión, nosotros debemos aprender realmente a caminar con Dios a donde quiera que vamos, en todo lo que hacemos. Así es. Vamos a comenzar este estudio del día lunes leyendo dos porciones de la Biblia. Pastor, yo voy a leer Salmos 12, verso 5, y usted por favor haga la lectura de Salmos 9, el verso 18. Adelante, pastor, por favor. Claro que sí. Salmo 9, 18 dice así: el menesteroso no para siempre será olvidado, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Salmos, el capítulo 12, verso 5 dice: por la aflicción de los oprimidos y por el gemido del pobre voy a levantarme, dice Jehová, y los pondré a salvo de quienes los oprimen. Estos días, pastor, recibí un mensaje de una persona pidiendo dinero para ayudar a alguien que estaba detenido por inmigraciones aquí en Estados Unidos y pidiendo que nos hiciéramos responsables por esa persona. Entonces yo contesté diciendo que infelizmente no tendría condiciones ni de dar el dinero ni de hacerme responsable por esa persona. Y esa persona me mandó la foto después de un posteo que hizo en sus medios sociales diciendo que había perdido la fe en Dios y perdido la fe en las iglesias porque las iglesias no quieren ayudar. Uno por veces llega
a correr el riesgo de pensar que la iglesia no hace mucho por los pobres y oprimidos. Usted me dijo que los vicepresidentes supervisionan algunos departamentos, ¿no? Y uno de los fuertes trabajos que muchas veces los miembros de la iglesia no conocen es el trabajo que la iglesia hace de asistencia y ayuda a personas necesitadas en varios lugares del mundo. ¿Nos pudiera hablar un poquito sobre el trabajo que la iglesia adventista hace de ayuda a personas en pobreza, en miseria, en crisis humanitarias alrededor del mundo? Claro, claro que sí. Hay varias iniciativas que la Iglesia Mundial promueve, que la Iglesia tiene. Incluso hay algunas organizaciones que la Iglesia patrocina o sustenta de alguna forma y apoya, como ADRA, por ejemplo, que presta servicio a las comunidades más necesitadas en medio de desastres, en medio de huracanes, en medio de la guerra, apoyando a inmigrantes, a personas que tienen que dejar sus países movidos por la guerra. Sin embargo, ese tipo de atención de personas que llegan a los Estados Unidos, a veces las iglesias locales lo realizan, pero no está siendo promovido directamente por la Conferencia General. Como iglesia, nosotros tenemos iniciativas, por ejemplo, movidas por el Club de Conquistadores. Promovemos que los jóvenes y la iglesia toda en realidad se involucre prestando atención a los más necesitados. Tenemos algunos centros de atención a inmigrantes en algunas partes del mundo, incluso aquí en Estados Unidos, especialmente a los niños, centros de atención a los abusados. Son centros especiales donde se está prestando especial atención a esas personas, generalmente administrados por las divisiones, por los campos locales, por las uniones en algunos países. Ahora, usted mencionó algunas cosas que la iglesia hace alrededor, ¿no? Y la lección del día lunes habla mucho de cómo Dios tiene un amor especial por el vulnerable, ¿no? La Biblia está llena de leyes de protecciones al huérfano, a la viuda, al extranjero, mucha protección al pobre y hay algunas condenas, por así decirlo, fuertes de parte de Dios a los abusadores. Ahora, intentemos mirar a la iglesia local. ¿Cómo la iglesia local, qué la iglesia local pudiera hacer para ayudar a esa gente en necesidad, en dificultad, en opresión? Hay iglesias que ya están haciendo mucho localmente. Vamos a hablar, por ejemplo, durante el COVID. ¿Cuántos proyectos locales surgieron a resultado del COVID para atender a las personas necesitadas en ese momento? La iglesia debiese realmente estar preocupada por atender a su comunidad, por ayudar a los necesitados. Pero para ayudar al necesitado necesitas descubrir las necesidades. Necesitas abrir los ojos a las necesidades de las personas. Una de las cosas que me gusta mucho cuando leo los evangelios es descubrir cómo Jesús caminaba siempre con los ojos abiertos. Los ojos abiertos para descubrir las necesidades de las personas. Encontramos, por ejemplo, que Jesús caminando y ve a un paralítico que está tirado y entonces le pregunta si quiere ser sano. Caminando, Jesús ve a una multitud y tiene compasión de ella. Nosotros como iglesia debiésemos ser los ojos de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, para descubrir las necesidades de la comunidad, para ir a ellos, para extender las manos y ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades, siempre buscando estrategias. Cuando hablé acerca de abrir las puertas de la iglesia a la comunidad, especialmente me refiero a ese hecho. La Iglesia Mundial puede tener algunas iniciativas y promover algunas iniciativas, pero cada iglesia local debiese organizarse con el propósito de descubrir cuáles son las necesidades propias de su ambiente y entonces manifestar el amor de Cristo a los oprimidos. Cuando Dios dice acerca de hacer justicia a los oprimidos, nos está desafiando realmente a
compartir lo que tenemos. Jesús lo dijo de la forma siguiente: el que tiene pan, comparta uno. Si tienes 2 panes, compártelo con el otro. Si tienes 2 ropas dos casacas, ¿no? Sí, 2 vestidos, comparte uno con el otro. Siempre procura atender al que necesita. Y si vienen y te piden y tú puedes hacer algo, no cierres tu mano. Realmente debemos procurar abrir la mano tanto como sea posible y no esperar a que la iglesia organizada abra las manos. Exacto, y ese es el punto que yo veo que mucha gente tiene dificultad en entender. Por veces estamos esperando que la iglesia haga las cosas, que el pastor haga las cosas, que los ancianos hagan las cosas, que la iglesia como institución haga las cosas. Y mi vecino está en necesidad. Y yo siquiera gasté el tiempo de extender la mano para decir: vecino, ¿cómo te puedo ayudar? Necesitas que te cuide los niños. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está sufriendo? Y nosotros pudiéramos ser los brazos y las manos de Cristo, los pies, los brazos y las piernas de Cristo para atender a esa gente. Dios nos ha dado a nosotros ese privilegio. Y por eso estamos tan preocupados con otras cosas que tendrán su importancia. Pero nos olvidamos de ayudarlos. Es que en realidad debemos recordar quién es la iglesia. A veces nosotros pensamos en la iglesia. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Y pensamos en un edificio donde se reúnen las personas. ¿Qué es la iglesia? Pensamos en las oficinas del campo local, claro, o de una conferencia. Pensamos en las oficinas de una unión o en las oficinas de la conferencia general. Pero la iglesia no son las oficinas de la conferencia general. La iglesia somos nosotros. Así es. La iglesia eres tú y yo. Cada uno de nosotros debiese preocuparse por atender al necesitado cuando se presenta delante de ti. Cuando hay una necesidad que tú puedes suplir, no esperes a que la iglesia organizada la supla. Comienza haciendo lo que está de tu parte. Si es necesario que ya la iglesia como un cuerpo, todo, haga algo, sin duda lo hará. Claro. Pero es importante que comencemos nosotros por extender la mano. Nosotros somos la iglesia. Así es. Pertenecemos a la iglesia adventista, pero eso no quiere decir que dejamos de ser. Nosotros seguimos la iglesia, seguimos teniendo el privilegio de atender a la gente. Dios, por eso yo creo que la gente no se da cuenta de eso. Eso me apasiona mucho. Por veces nosotros estamos pidiendo: Señor, úsame. Señor, úsame. Y pensamos que el usar de Dios es para predicar, para hacer cosas grandes. Pero las grandes obras que Dios quiere hacer en nuestra vida son en el silencio, en ayudar a una persona sin que nunca nadie sepa, sin que nunca nadie se entere de que yo le di pan a alguien que estaba hambriento. ¿Cómo sería bonito y cómo serían diferentes nuestras iglesias si más gente entendiera la belleza y la importancia que es estar involucrado en atender a las personas? Definitivamente. Cuando Jesús habla sobre lo que realmente la ley demanda de nosotros, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, después de amarlo a Él en primer lugar, nos está desafiando a permitir que su amor obre en nuestro corazón. Cuando el amor de Dios obra en nuestra vida, así como la levadura que leuda la masa y puede producir buen pan, cuando el amor de Dios obra en nuestras vidas, entonces nosotros estamos capacitados para hacer justicia. Me gusta Miqueas 6:8 relacionado con la lección de hoy, de este día, ¿verdad? De lunes, porque de una forma especial Miqueas nos dice: Dios te ha pedido que hagas justicia, que ames misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Sin andar humildemente con tu Dios, tú no puedes ser misericordioso. Así es. Si no eres misericordioso, no puedes hacer justicia. Entonces, todo está integrado. Entonces, es importante que en primer lugar yo acepte la gracia de Dios obrando en mi vida. Cuando la gracia de Dios está obrando en mí, yo extiendo las manos. Entiendo lo que significa ser la iglesia. Entiendo lo que significa ayudar al necesitado, hacer justicia. Dios quiere que la iglesia haga justicia. Así es. Pero la justicia que Dios está demandando de la iglesia es esa justicia que se revela en el acto de cada uno de nosotros.
cómo representamos a Dios ante los demás. Y ojalá nuestra representación de Dios, decir eso otra vez, ojalá la gente pueda ver Dios en nuestras acciones. Por veces yo uso expresiones un poco fuertes y yo sé que algunas personas se incomodan un poquito con eso, especialmente los oyentes, pero hay algunas cosas que me llaman mucho la atención y no estoy menospreciando estas cosas. El sábado es muy importante guardarlo. Entender las profecías es muy importante, conocer las doctrinas, mantener las buenas costumbres, proteger la música que se usa en la iglesia, todo eso tiene ese lugar. Pero cristianismo no es algo que se vive encerrado en una iglesia. Si todo mi cristianismo es guardar el sábado, no tocar música de baile en la iglesia, saber qué ropa vestir, a dónde ir, todo mi cristianismo es eso, yo creo que mi cristianismo es vacío. El cristianismo solamente es completo cuando estas cosas, todas buenas que hablé, se unen a mi trabajo, a mi servicio, a mi cuidado por las personas, a mi intolerancia al sufrimiento ajeno. Porque es ahí donde se cumple la esencia de la ley, de amar a Dios y amar al prójimo. Yo no pudiera estar en paz viendo el sufrimiento de mi hermano. No puedo estar tranquilo. Si soy un seguidor de Cristo, yo no puedo estar tranquilo de ver el sufrimiento de mis hermanos. Yo tengo que estar incomodado y pensar qué es lo que yo puedo hacer para aliviarle la carga a mi hermano. Es que, como mencionábamos hace algunos minutos, hacer justicia desde el punto de vista bíblico no es darle a cada uno lo que merece, el que hace mal, mal, al que hace bien, bien, sino darle a cada uno lo que necesita. Hacer justicia tiene que ver con descubrir las necesidades del pobre, tratar de ayudar a los que están oprimidos, aquellos que están en necesidad, cualquiera sea su necesidad. Así es. Entonces, nosotros debiéramos realmente como instrumentos de Dios, como parte del pueblo de Dios, como la iglesia de Dios, debiéramos realmente encontrar la forma de ayudar a los que nos rodean. Hay más necesidades que las que nos imaginamos. Muchas veces las iglesias locales no crecen. No crecen porque tienen un concepto de que en realidad servir a Dios es llegar y cantar y leer la Biblia y escuchar un buen sermón. Y eso tiene su lugar y es bueno. No, es que en realidad debiésemos ir y escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios genera fe. Claro. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero la verdadera fe te mueve, te mueve a la acción. La verdadera fe mueve tus manos, mueve tus pies, mueve tu corazón en primer lugar para preocuparte por los más necesitados. Entonces, si fuiste y escuchaste el sermón, pero cuando llegas a la casa, en lugar de poner en práctica el buen sermón que escuchaste, criticas los errores del sermón, entonces ya no te hizo bien. Así mismo. Entonces, ¿cómo vas a preocuparte por el necesitado si ni siquiera estás aceptando el mensaje que Dios quiso darte al asistir a la iglesia? Muchas veces cantamos los himnos, por ejemplo, en la iglesia, y no les prestamos atención. Este sábado yo estaba en una reunión y entonces mientras estaba escuchando el canto, me surgió una impresión de decirle: Señor, realmente quiero que ese canto se haga realidad en mi vida, que se haga realidad en mí, porque yo realmente quiero estar preparado para tu venida. Así es. Es importante que nosotros permitamos que la palabra de Dios haga un cambio en nuestras vidas. Es importante que nosotros entendamos que hay más personas necesitadas de las que imaginamos a nuestro alrededor. Y es importante que individualmente, pero también como iglesia organizada, pensemos en cómo ayudar a los pobres, cómo ayudar a los más necesitados. No solamente en Navidad, porque muchas veces esperamos hasta que llegue la Navidad, el final del año, pero ahora en febrero
O sea, en cada etapa del año, cada sábado debiéramos encontrar alguna forma de hacer algo por los que lo necesitan a nuestro alrededor. Personas que vienen ahora que hay tantas circunstancias adversas en algunos países, debiéramos procurar realmente ayudar a aquellos que se están desplazando de un sitio a otro, sin caer en el riesgo de exponer la fe de una forma equivocada, ¿no? Así es. Pastor, entramos en la lección del día martes y uno de los puntos aquí, no voy a leer todo el salmo, es el Salmo 82, es un salmo largo, pero vamos a hablar de los que tienen función de autoridad, de los que están en condición de autoridad, ¿no? Los que pueden hacer algo, los que lideran, sea en la ciudad, en la iglesia. Y todo el que tiene autoridad tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Con la mucha autoridad viene mucha responsabilidad. Y el salmista aquí en el Salmo 82 habla mucho del que puede hacer algo por el necesitado y no lo hace, o que se corrompe, o que hace de injusticia para con las personas. ¿Cómo el cristiano debería lidiar con las injusticias que son hechas sobre él de parte de los gobernantes o de parte mismo de aquellos del jefe? Por vez, ¿cuántas veces en las iglesias que fui pastor en Estados Unidos, un hermano me decía, pastor, es que mi jefe es racista, pastor, yo no sé qué hago, me saca de onda? ¿Cómo nosotros deberíamos lidiar con ese tipo de injusticias? Es una pregunta difícil. Realmente, en primer lugar, cuando yo, como un líder de la iglesia, tengo una responsabilidad hacia los miembros, debo procurar siempre representar al Señor en lo que hago. O sea, Dios demanda que los líderes realmente practiquen la justicia. Traten a los hermanos con bondad, traten a los necesitados con bondad. Que realmente procuremos ayudar y usar nuestra fuerza hasta donde podamos. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Algunas veces los miembros piensan que porque alguien tiene una responsabilidad en la iglesia, ya puede disponer de dinero o de cosas, y no es así. Claro. Por ejemplo, si alguien viene y me pide a mí una ayuda financiera aquí en la conferencia general, lo único que puedo hacer quizá es recomendarlo con alguien, pero no tengo. Si puedo hacer algo, podré hacerlo desde mi bolsillo, desde mi iniciativa personal, pero no desde la iglesia, porque yo no tengo autoridad para tomar ese tipo de decisiones. Debiésemos nosotros como líderes siempre evitar ser injustos con las personas. Hay que prestarle atención adecuada a cada individuo en la iglesia. Es importante respetar a los niños, a los jóvenes, a los hombres y mujeres de la iglesia, a los ancianos, porque eso implica hacer justicia. Hacer justicia no es solamente levantar la voz contra la esclavitud o contra... Hacer justicia es no hacer que tú no hagas esclavo a nadie, que no hagas esclava a tu esposa, que no maltrates a tus hijos, porque allí es donde comienza la justicia. La justicia que yo como líder hago comienza en mi casa. Así es. Comienza en mi casa y después de allí se extiende a la iglesia y después de allí se extiende a mi comunidad. Cómo yo actúo tiene un impacto en mi familia, tiene un impacto en la iglesia, tiene un impacto en la comunidad, porque cuando la iglesia comprende su responsabilidad de representar a Dios, porque el punto finalmente de hacer justicia es representar a Dios, porque el que es realmente justo es Dios. Los seres humanos todos somos injustos. Claro. Todos somos injustos. No hay ninguno de nosotros que sea justo. Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Sin embargo,
Cuando comprendemos quién es Dios, cuando aceptamos el amor de Dios en nuestra vida, eso debe hacer un impacto, debe transformarnos. Y el salmista, ahí en el Salmo 82, nos invita realmente a ver que nosotros no somos dioses. El hecho de que tengas una posición no te hace superior a nadie más. Al contrario, te hace responsable. Exacto, porque, y ese es uno de los puntos que me llama mucho la atención, por veces algunos soñamos en tener autoridad y no nos damos cuenta de que ya la tenemos. Quizá no seamos el jefe en la compañía o en el trabajo, pero yo tengo algo de autoridad, ni que sea sobre una o dos personas. Usted mencionó, por ejemplo, la cuestión del hogar, ¿no? Yo hablo mucho a hijos de pastores y para mí es triste ver cuando un hijo de pastor no quiere saber nada de la iglesia. Eso a mí en lo personal me incomoda mucho. Y siempre se creyó, o se habló de que los pastores que más viajaban eran los que más los hijos abandonaban la iglesia. Pero mi experiencia de hablar con hijos de pastores me ha mostrado de que los hijos de pastores, la mayoría de los hijos de pastores que tienen cuestiones personales con la iglesia o que ya no creen en Dios o que no creen en la iglesia, van a la iglesia, son hijos de pastores que nunca viajaban. Pastores distritales, locales, que siempre estaban en casa. Y cuando me pongo a dialogar con ellos, el punto que salta, que es el gatillo, es lo que les dispara las maguas y los enojos, no es la ausencia del Padre, es la hipocresía, es la vida doble. Que uno sea misericordioso en la iglesia, que trate bien a todas las damas de la iglesia, que trate bien a los hijos, a los niños de la iglesia, pero en casa trataba mal a la mamá, trataba mal a los hijos, era grosero. En la iglesia predicaba de perdón y de misericordia, pero en casa no había ni perdón ni misericordia. Y esa autoridad esa autoridad de dentro de casa es mucho más importante que la autoridad de fuera de casa. Y por veces ignoramos, estamos soñando con una posición de trabajo, con una posición grande en la vida, con ser, hablando ahora de pastores, ¿no? Con ser departamentales, con ser administradores. Y nos olvidamos de que nuestra primera y más importante responsabilidad son con esos pequeñitos que Dios nos ha dado, con la esposa. Y nos olvidamos de eso. No sé si ha tenido la misma impresión usted. Sí, definitivamente nosotros debemos prestar atención a la pregunta que está en la lección de escuela sabática hoy. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Nosotros necesitamos llegar al momento en el cual, y creo que este es el tiempo, en el cual nosotros acerquemos lo que decimos con lo que hacemos. Hablamos del amor, pero ¿realmente amamos? Mira. Hablamos de justicia, pero ¿estamos realmente siendo justos? ¿Estamos siendo justos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra comunidad? ¿Estamos realmente nosotros practicando la justicia? Hablar de justicia es fácil. Es muy fácil. Hablar de justicia es fácil, pero predicar es muy fácil. Sí, ¿no? pero vivirla. Y vivir la justicia, realmente, si hay alguien que vivió la justicia, ese fue Cristo. Sí. Él hizo todo lo que estuvo a su alcance como un ser humano. Claro, él era el Hijo de Dios y él hizo una obra especial por los pobres, una obra especial por los necesitados. Pero no solamente encontramos a Jesús sanando al enfermo o dándole de comer al que no tiene pan. Encontramos a Jesús también recibiendo al rico, visitando al que era considerado un paria como Nicodemo. Trataba a todo mundo de la misma manera, ¿no? Tratando a todo mundo, no solamente de la misma manera, sino dándole a cada uno lo que necesita, que es al final la justicia desde el concepto bíblico. Y es importante que nosotros practiquemos justicia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir
seguir hablando de justicia sin ser justos. Realmente yo creo que es injusto que hablemos de justicia y que no procuremos practicar en lo personal especialmente, y en formas simples, porque a veces estamos nosotros pensando en grandes obras, en grandes tareas que la iglesia debe hacer en el mundo, y la iglesia hará esas grandes tareas en la medida en que cada uno de nosotros practique lo que ha aprendido, practique lo que predica, en la medida en que acerquemos lo que decimos y lo que hacemos. Yo creo que es hora de que realmente eso suceda, que dejemos hablar de amor, y no estoy diciendo que dejemos de hablar de amor, pero que si hablamos de amor, practiquemos el amor. Si hablamos de justicia, que realmente descubramos qué es hacer la justicia y cómo hacer justicia, y que hagamos la justicia. Que si estamos hablando de atender al pobre, a la viuda, al encarcelado, ¿realmente lo estamos haciendo? Yo sé que hay iglesias que están visitando las cárceles, y hay personas en las cárceles que están volviéndose al Señor por el impacto que esas visitas han tenido en sus vidas. Yo sé que hay personas en la iglesia que están visitando a los pobres, están llevándole un pedazo de pan al que no tiene, y eso está haciendo un impacto en la vida de aquellas personas. Claro. Pero también está haciendo un impacto en la vida de aquel que lo está practicando. El que más es beneficiado con ese tipo de trabajo es uno mismo, ¿no? Así es. El que es justo es el más beneficiado, porque tiene la bendición de Dios en lo que hace. Así es. Pastor, vamos a comenzar la lección del día miércoles con la lectura de la Biblia. Usted, por favor, lea Salmo 58, los versos 6 a 8. Yo voy a leer el Salmo 69, del verso 22 al 28. Adelante, pastor, por favor. Salmo 58, 6 al 8 dice: Quiebra Dios sus dientes en sus bocas, quiebra Jehová las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, que se rompan en pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deshace, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que sus ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Leyendo ahora Salmo 69, los versos 22 al 28 dice: Que se conviertan en trampas sus banquetes y su prosperidad en lazo. Que se les nublen los ojos para que no vean. Que se encorven sus espaldas para siempre. Descarga tu furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance. Que su campamento quede desierto y que nadie habite en sus tiendas de campaña. Pues al que has afligido lo persiguen y se burlan del dolor del que has herido. Añade a sus pecados más pecados, no los hagas partícipes de su salvación, que sean borrados del libro de la vida y que no queden inscritos con los justos. Pastor, por veces al leer la Biblia nos asustamos con algunas cosas, ¿no? Mucha gente llega a creer que Dios no es un Dios vengativo, pero la venganza es bíblica. ¿Cómo podemos explicar a las personas la venganza de Dios o la venganza en la palabra? Okay. Estos salmos, como los que acabamos de leer ahora, son salmos que se conocen como salmos imprecatorios. Uh-huh. Son salmos de maldición. Okay. Y el salmista lo que está haciendo es expresar el gran descontento que siente al ver tanta injusticia. Okay. Él está expresando realmente que se siente muy mal de ver que haya tanta injusticia a su alrededor, y levanta su voz contra la injusticia. Pero al mismo tiempo sabe que si él juzga la injusticia como ser humano, entonces puede ser que juzgue la injusticia injustamente. Porque muchas veces tratando de hacer justicia, podemos caer en la injusticia, tomando en nuestras manos la venganza, dejando que nuestra ira explote. Uh-huh.
Y entonces podemos caer en situaciones en las cuales terminamos realmente incluso alejándonos de Dios, porque intentamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Así es. Si logramos algo, nos lo acreditamos. El único que realmente puede hacer justicia plena es Dios. Por eso el salmista, aunque lo que está haciendo en esos salmos es decirle a Dios: Señor, interven tú. Derrama tu ira sobre ellos. Es importante que tú intervengas, y exactamente lo que nosotros sabemos a la luz de la palabra de Dios es que al final Dios juzgará a cada uno y a cada uno le dará de acuerdo a sus obras. Él conoce al justo y al injusto. Él sabe quién realmente ha atendido al pobre y quién no lo ha hecho. Ahora, Dios es un Dios de gracia. Sí. Es un Dios de amor. ¿Cómo podemos balancear o equilibrar o poner en el mismo platillo, así por decirlo, un Dios de amor y un Dios de venganza? Okay. Nosotros tenemos que tener en cuenta que está la manifestación clara del amor. Dios es amor. La palabra de Dios claramente establece que Dios es amor. Algunos comprenden mal el amor de Dios y entonces dicen, bueno, si Dios es amor, entonces todo mundo va a ser salvo. Ok. ¿Sí? Pero Dios en su amor quiere que los que lo aceptamos, los que aceptamos su gracia, los que aceptamos su amor en nuestra vida, manifestemos el amor. Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es misericordioso, pero Dios es justicia. Ambas cosas están en Él. A veces nosotros decimos son las dos caras de una misma moneda. En su justicia, Dios juzgará a la tierra y la juzgará con justicia. Nadie que sea condenado finalmente va a poder decir, es que Dios está siendo injusto conmigo. Nadie que sea finalmente condenado va a decir, es que Dios realmente no me está tratando como yo. No me dio las oportunidades. No me dio las oportunidades. En su amor, Dios le da oportunidad a cada ser humano. Me gusta mucho San Juan 3:16 por eso. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Dios amó, Dios dio, Dios hizo todo por nosotros, para que su justicia llegue a estar en nuestra vida. Uno tiene que recordarse, y eso para mí es un punto clave en esta lección, de que la venganza de Dios es siempre para la restauración. Así es. Venganza no quiere decir castigo. Por eso Dios dice, la venganza es mía. Así es. Porque cuando el ser humano quiere vengarse, el ser humano lo que quiere es hacerle daño al otro, para que el otro sufra lo que yo creo que sufrí. Y digamos que aunque esto parezca un concepto de justicia, el ser humano nunca está satisfecho con que el otro sufra lo mismo que uno sufrió. No, el ser humano quiere que el otro sufra más. Sí. Y la venganza del ser humano acaba que uno le quitó un diente y yo quiero quitarle dos. Y al fin la venganza del ser humano nos va a hacer todos desdentados. Todo el mundo va a estar sin dientes porque nunca va a estar satisfecho. La venganza de Dios es diferente. La venganza de Dios es restaurar a esa persona. La venganza de Dios es hacer con que el que robaba no robe más. Y es mostrar al que robó, convencerlo de su pecado, convencerlo de su debilidad y mostrarle su necesidad de estar en Dios. Por eso mucha gente al hablar de venganza tiene dificultad de conectar la imagen de Dios con venganza, porque para ellos venganza es lo que nosotros hacemos y nada está más lejos de eso. La venganza de Dios es amar al ser humano, es restaurarlo, es levantarlo, es perdonarlo. Esa venganza es lo que Dios entiende que es urgente para el ser humano. Y es en eso que descansa mi fe en Dios. Dios se va a levantar para proteger al justo y su venganza va a estar sobre todos aquellos que fuimos impíos. Pero esa venganza siempre será no para nuestra destrucción, y sí siempre será para nuestra restauración. Y si yo acepto, yo seré salvo. Y si yo no acepto, pues yo entonces lidiaré con las consecuencias de eso. Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Exacto. Lo que quiero es que el impío se aparte de sus caminos.
¿sí? Entonces, en realidad, lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos a Él. Así es. Y en la medida en que nosotros nos volvemos al Señor, clamamos porque su justicia se manifieste en el mundo. Y lo Así que el es. salmista está haciendo aquí en estos salmos que acabamos de leer es exactamente eso. Pide a Dios que manifieste su justicia y que actúe conforme a su misericordia, pero también conforme a su justicia. Así es. Vengando al pobre, vengando al huérfano, vengando al afligido, vengando al maltratado, dándole a cada uno lo que necesita. Así es. Muy bien, pastor. Seguimos porque estamos ya entrando a la recta final de este estudio. Pastor, estamos llegando a la lección del día jueves y vamos a leer los textos bíblicos que se presentan aquí al comienzo, porque esta lección nos va a ayudar a contestar una de las preguntas más difíciles que me ha parecido que la gente tiene en estos días. ¿Por qué no lee usted Salmo 96, los versos 6 al 10, y yo voy a leer Salmo 99 del 1 al 4? Salmo 96, 6 al 10 dice: alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario. Tributad a Jehová, familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. El Señor es rey, que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre los querubines, que se estremezca la tierra. Grande es el Señor en Sión, excelso sobre todos los pueblos. Sea alabado su nombre grandioso e imponente, que Él es santo. Rey poderoso, que amas la justicia, tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Salmo 99, los versos 1 al 4. Pastor, vamos a ver ahora la cuestión, vamos a ver Dios en su santuario. Santuario es, y mucha gente en la iglesia no sabe eso, que santuario es la única doctrina, la única creencia fundamental que es propia de los adventistas. Hay otra gente que cree, tienen su espíritu de profecía, guardan el sábado, hay gente que cree en la segunda venida de Cristo como nosotros creemos. Pero la única iglesia evangélica que cree en el santuario como nosotros creemos es la iglesia adventista del séptimo día. Y tristemente, yo veo eso mucho en conversaciones con jóvenes, diciendo: pastor, a los jóvenes, ¿qué le importa el santuario? ¿Por qué debería importarnos el santuario en estos últimos días que estamos viviendo ahora? Bueno, el santuario es importante porque es el sitio desde donde se imparte la gracia que los seres humanos necesitamos para la salvación. En el santuario nosotros encontramos que Jesús, después que vivió, murió y resucitó, ascendió al cielo. ¿A dónde ascendió? La Biblia dice que se sentó en su trono. ¿En qué trono se sentó? En su santuario. Y Hebreos es uno de los libros. Pablo en Hebreos nos muestra claramente que cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó como el rey de la gracia. Claro. En su trono de gracia. Ahora, él se centró y él está ahí sentado en el santuario. Es importante para nosotros hoy, porque no es una doctrina solamente que está en el Antiguo Testamento. Lo que había en el Antiguo Testamento, como le fue dicho a Moisés, era solamente una figura. Pero el verdadero santuario está en el cielo. Interesante. Y allí es donde Cristo intercede por nosotros, donde Cristo realmente acepta nuestras oraciones y las presenta delante del Padre. Ahora, pastor, le pregunto, vivimos tiempos donde la gente quiere normalizar pecados, ¿está bien? Lo que es algo muy peligroso. Mucha gente dice, no, que mi estilo de vida es mi estilo de vida, no es pecado, no puede ser. Mi estilo de vida es amor, no puede ser pecado. Ok. La verdad es que la Biblia es muy clara, la Biblia no cambia, los principios bíblicos no cambian. Quizá nuestra manera de tratar a las personas debería mejorar, sin lugar a duda, pero los principios bíblicos no cambian.
Mucha gente agarra ese concepto de principios bíblicos no cambian y van al extremo de querer ahora medir y corregir todo el mundo. Por otro lado, hay gente que agarra la idea de gracia y se va al otro extremo de decir que todo es permitido. Entonces, el santuario quizás sea el punto donde esto todo se encuentra. Así es. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cómo podemos nosotros encontrar equilibrio entre ley, santidad y gracia? Ok. Bueno, el santuario nos ayuda a explicarlo. En primer lugar, nosotros tenemos que recordar qué es pecado. ¿Cómo define la Biblia el pecado? El pecado no es lo que yo defino como pecado, es lo que ya la Biblia define como pecado. Dios ha definido el pecado. Y el pecado es transgresión de la ley. Transgresión de la ley de Dios. Pero la ley de Dios, que está en el centro del gobierno de Dios, es la constitución del gobierno de Dios. Claro. La ley de Dios es la constitución del gobierno de Dios, representado en la tierra por el santuario terrenal que Dios inspiró a Moisés a preparar. Y justo en el lugar santísimo estaba la ley de Dios, pero también estaba, ¿verdad?, el propiciatorio, que hablaba de la misericordia. Digamos, es el trono de la gracia de Dios ahora, donde Cristo está sentado como nuestro intercesor. Claro. El pecador merece la muerte porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero como el pecador no puede justificarse a sí mismo, Dios hizo provisión para que el pecador pueda encontrar salvación. Y lo que Dios hizo fue hacerse uno de nosotros. Interesante. Dios proveyó al Cordero. Cuando un judío en el Antiguo Testamento pecaba y era consciente de su pecado, lo que hacía era tomar un corderito y traerlo y ofrecerlo en el santuario. Y entonces sacrificaba él mismo el cordero y la sangre se derramaba, y entonces esa sangre estaba siendo derramada en lugar del pecador, porque el que merecía morir era el pecador, no el cordero. Pero el cordero era sacrificado en lugar del pecador, porque la justicia tenía que cumplirse. La justicia tenía que cumplirse. Alguien debía morir porque la paga del pecado es muerte. La justicia demanda la muerte del pecador. Pero Dios, y es allí donde se manifiesta la gracia. En el Cordero se manifiesta la gracia. Cristo es el Cordero. Jesús es aquel a quien Juan dice, este es el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo muere, lleva sobre sí nuestros pecados. Isaías 53 dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Claro. Entonces, Cristo realmente murió por nosotros, pero antes de morir vivió por nosotros, porque todos los seres humanos fracasaron. Todos los seres humanos, desde Adán hasta hoy, todos los seres humanos son injustos. Adán fracasó, Noé fracasó, Abraham fracasó, Moisés fracasó, David fracasó. Todos fracasaron, pero Cristo triunfó donde todos fracasaron. Y Cristo es el Cordero, sin mancha, sin contaminación, no cometió ningún pecado. Y Él es nuestro Cordero, pero Él es también nuestro sumo sacerdote. Y en el santuario terrenal, celestial, Él intercede por nosotros. Cuando yo cometo un pecado hoy, yo puedo, si quiero, pagar mi pecado. El que no confiesa su pecado va a tener que pagar su pecado. La paga del pecado es muerte. Pero como nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y creemos y confesamos nuestros pecados son aceptados por Cristo y Cristo llega a ser nuestra justicia. La justicia de Cristo es puesta a nuestro favor. Yo veo que en el santuario representado en el Antiguo Testamento, pero en el santuario celestial, el verdadero santuario, allí se unen la justicia, la gracia y la misericordia. Están juntas. La ley de Dios está allí. La justicia demanda la muerte, pero Cristo ya murió. Por eso es importante que aceptemos nosotros el sacrificio de Cristo. No podemos nosotros decir que acepto a Cristo y seguir pecando de forma desmedida o caer como un esclavo del pecado. Somos esclavos que hemos sido hechos libres por la gracia de Cristo. Y sabe que
Uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención es nuestra incapacidad de encontrar equilibrio como seres humanos. Cuando se habla de gracia, muchos corren al extremo de decir, no, párese un poquito, ustedes están predicando gracia barata. A mí no me gusta esa expresión porque yo no creo que la muerte de Cristo sea barata para nada. La gracia no es barata. Jamás será barata. Pero muchos van a ese extremo de decir, no, es que estos predicadores de gracia lo que quieren es normalizar el pecado. Por otro lado están los que van al otro extremo de decir, sí, es que tú tienes tu parte que hacer en todo eso. Y se obsesionan por la búsqueda de la perfección. Y lo único que han logrado es tornarse personas radicales, fanáticas, que lastiman más gente de lo que ellos mismos tienen control. La gracia viene exactamente intentando mostrar la necesidad que el ser humano tiene de Dios para lograr vivir una vida correcta. Nadie busca a Dios porque está feliz con la vida que tiene. Todo mundo que busca a Dios porque de alguna manera está infeliz con la vida que está viviendo. La gracia, lo que yo veo y lo que intento explicar mucho a las personas, es que la gracia entra en mi vida para mostrarme a cada día que yo soy un pobre pecador. Que si yo no aprendo a depender de Cristo, yo seguiré un pobre miserable toda mi vida. Todos fuimos encontrados en el charco de lama del pecado. Todos fuimos encontrados en un cochinero de adicciones. La gracia me saca de allá. Pero si yo no me mantengo aferrado al Dios de la gracia, yo voy a volver para allá. Y es lo que le ha pasado a muchos religiosos. Salimos del cochinero solamente el sábado de las 9 a las 12 del día. Pero pasamos toda la semana metidos ahí. Lo que el santuario me muestra, y eso es lo que me llama mucho la atención, es que cuando Dios me saca de ahí, Él no me cobra nada para sacarme de ahí, pero Él no quiere que yo vuelva para allá. Él quiere que yo sea mejor todos los días y que yo finalmente encuentre un buen camino que seguir, que el que es abusador ya no abuse más, que el que era adúltero ya no adultere más. Y ese crecimiento será hasta la pronta venida de Cristo. Pero no sé cuál es la impresión que usted tiene, pero a mí me da la impresión de que nosotros como iglesia, y no estoy hablando de la institución, pero hablo de nosotros, usted y yo, los que somos la iglesia, los hermanos, tenemos mucha dificultad en encontrar ese balance. Siempre estamos queriendo caminar por las orillas del extremismo. ¿Ha sido esa su experiencia al caminar, al viajar por los países? ¿Y qué respuesta se puede dar a esas personas? Definitivamente debemos ser cuidadosos de no caer en ningún extremismo. O somos legalistas, ni caer en el legalismo, ni caer en el libertinaje. Es importante caminar por el centro del camino. Mientras nosotros estemos en el camino, nosotros podemos tener seguridad de salvación. Y hay un solo camino, y es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y es importante que nosotros realmente no solamente comprendamos la gracia, pero que aceptemos la gracia. Que entendamos que Cristo no solamente murió por mí, porque muchas veces solamente enfatizamos la muerte de Cristo en nuestro favor. Claro. Pero Cristo nació por mí. Cristo vivió por mí. Cristo murió por mí y ascendió al cielo. ¿Resucitó por mí? Sí, resucitó por mí, ascendió al cielo. Ascendió al cielo y ahora en el cielo intercede por mí. Allí está en el santuario intercediendo por mí. Pero intercede por mí no para que yo siga en pecado, porque antes de ascender al cielo Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Claro. Pero cuando yo me vaya les voy a enviar al Espíritu Santo. Y allí entra, que es también parte de la gracia de Dios, porque muchas veces hablamos de la gracia de Dios y hablamos solo del sacrificio de Cristo, pero la gracia es un paquete completo, la salvación es un paquete completo, que incluye no solo la obediencia y la muerte y el sacrificio de Cristo y su intercesión por nosotros, pero también incluye la obra del Espíritu Santo. Mientras Cristo intercede por mí en el cielo, el Espíritu Santo intercede por Cristo en mi corazón. Ahí está. Mientras Cristo está obrando en el cielo en mi favor, el Espíritu Santo obra en favor de Dios en mi corazón.
Ahí está. Y me transforma, porque el propósito de Dios es restaurarnos a la relación original que teníamos con Él. Así es. Pastor, me encanta ese concepto y yo quisiera que usted, querido amigo que nos acompaña, pueda entender eso. ¿Cómo la iglesia sería un lugar de más paz si todos nosotros entendiéramos que las transformaciones no ocurren de la noche al día? El árbol no da fruto en una noche, pero dará fruto. Eventualmente dará fruto. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo para seguir dando fruto y avanzando. Comenzamos la lección del día viernes solamente haciendo la lectura de la cita que está aquí del Espíritu de Profecía. Usted puede acompañar eso en pantalla. Dice así: Jesús dijo: cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos. Señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en nombre de Dios habían sido ejemplos de aflicción y de paciencia. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió como un mártir. Enoc caminó con Dios y el mundo no lo soportó, no lo supo. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate al fin de obtener mejor resurrección. El discurso maestro de Jesucristo, página 33 y 34. Pastor, estamos llegando al final de esta lección, que ha sido una lección interesante. Antes de entrar al estudio, permítame preguntar dos cositas personales. Primero es lo que le pregunto a todo el mundo. ¿Cuál es su salmo predilecto? Mi salmo predilecto es el Salmo 91. Salmo 91. ¿Alguna razón por la cual ese salmo es el predilecto? Lo memoricé desde que era un niño. Sí. Y cuando vivíamos en el campo, y a veces mi madre me mandaba a hacer compras a la tienda. Ajá. Y entonces pasaba por lugares que me daban miedo. Sí, me daban miedo. Entonces me sentía realmente con valor para cruzar mientras repetía el Salmo 91. Oh, bueno. Y eso es lo que me lleva a la segunda pregunta. ¿De dónde es usted? Usted me dice que viene del campo, pues. ¿Dónde fue el rancho? ¿De dónde vino el pastor Abner de los Santos? Okay. Sus papás, todavía usted me comentó ya que ya descansaron su papá y su mamá. Sí. Pero su familia, su esposa, hijos. Okay. Soy oriundo de México. Nací en México, en el estado de Tabasco, al sureste de México, en un ranchito allí retirado de la ciudad. ¿Y cómo se llama? Él se llama José Narciso Rovirosa. José Narciso Rovirosa. Rovirosa, sí. La Rovirosa lo llaman. Es un lugar que está cercano a la ciudad de Huimanguillo. Está bueno. Allí nacimos, y mi esposa nació en el estado de Guerrero. En México también, pero en el estado de Guerrero nos conocimos en la Universidad de Montemorelos. Y entonces decidimos unirnos, unir las vidas para formar una familia. ¿Y eso ya fue hace cuántas primaveras? Ya pasaron 27 primaveras, vamos a cumplir 28. Mira, está bueno eso. Sí, ya. ¿Y cuántos hijos? Perdón, 38, 37, vamos a cumplir 38 primaveras, no 27. Mejor lo vamos a editar, pastor, porque usted no se ponga en problemas con la jefa. Mira, ya pasamos 38 años, dije 28. Sí, me pareció, porque yo voy a recién completar 25 años de matrimonio. Sí. Está joven el pastor, qué bueno. No, 38 años casados, gracias a Dios, casi, sí. ¿Y cuántos hijos tienen Tenemos familia? Un hijo y una hija, y 4 nietecitos. 3 nietecitas y un niño. Pues ya está abuelo ya, entonces. Ya somos abuelos, sí, bueno. Sí, así es. Ya. Qué bueno, pastor, qué bueno. Pastor, terminando la lección, hablamos bastante de protestas, de la venganza de Dios. A mí el concepto que más quisiera que usted comparta cuál fue el concepto de esta semana que más le llamó la atención. A mí me gusta mucho el concepto de la venganza de Dios como una venganza restauradora. A mí me gusta saber de que Dios sigue trabajando. Y siempre el trabajo de Dios es para la bendición del ser humano, nunca es para la maldición del ser humano. Y si un día algo le va a pasar mal al ser humano, no será por culpa de Dios, será por culpa del propio ser humano. Un día cuando Cristo venga, hay una creencia llamada universalismo, ¿no? Que dice que al fin todo el mundo se va a salvar.
Nosotros los adventistas no creemos en el universalismo. Pero una vez hablando con un maestro, con un profesor de teología, un amigo, él me decía, Rubén, nosotros no creemos en el universalismo, pero deberíamos querer creer. Deberíamos querer que todo el mundo se salve. Cuando Cristo venga, algunos se van a perder. Y no se van a perder porque Dios es malo. No se van a perder porque Dios es vengativo. Se van a perder por sus propias decisiones, aunque Dios les haya rogado que por favor acepten. Y nunca aceptaron. Así que me encanta mucho el concepto de la venganza de Dios como algo lleno de gracia y de amor para con el ser humano. Okay. ¿A usted cuál es el concepto de esta lección, de este estudio, le gustó más, que le llama la atención, que quisiera que los oyentes quedaran con eso? Okay. Bueno, quiero comenzar enfatizando que estoy de acuerdo que definitivamente debemos aceptar que la venganza de Dios sea la que se manifieste, porque Dios es justo y en su misericordia hace siempre lo que es mejor para el ser humano. Pero me gusta mucho el concepto de justicia que la lección de esta semana presenta. El concepto de justicia desde el punto de vista de que es algo que no se espera que solo Dios haga, sino que los hijos de Dios debemos poner en práctica. Claro. El concepto de justicia que demanda de cada uno de nosotros preocuparse por sus semejantes, preocuparse por su prójimo, preocuparse por el pobre, preocuparse por el necesitado. El concepto de justicia que es en realidad el resultado de la gracia de Dios obrando en el corazón humano. No podemos ser justos sin que la gracia de Dios obre en nuestras vidas. No podemos realmente amar al prójimo sin que realmente el amor de Dios haya hecho un impacto en nuestras vidas. Nosotros necesitamos aceptar la gracia de Dios en nuestra vida, pero necesitamos permitir que la justicia de Dios se cumpla en nosotros. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos transforme y nos ayude a ser representantes genuinos del Señor, representantes genuinos de Cristo, que podamos realmente preocuparnos por el prójimo y hacer lo que esté a nuestro alcance, movidos por ese concepto de justicia, pero movidos también por la misericordia que Dios ha manifestado hacia nosotros, que nosotros también la manifestemos a los demás. Diría con las palabras de la palabra de Dios, de gracia recibiste, da de gracia. Así es. Pastor, mira, no tengo palabras para agradecerle su tiempo. Yo sé que usted es un hombre extremadamente ocupado. Me estaba hablando fuera de cámaras de que usted acaba de llegar de viaje. Me imagino que está cansado, pero gracias por su tiempo. De verdad se le aprecia mucho. Y cuando quiera pasar un fin de semana con su esposa de 38 primaveras juntos, vamos a dejar claro el número para que sí. Venga a Chicago otra vez a visitarnos, será siempre un gusto recibirlos. Gracias, será un placer visitarlos por allí. Gracias. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos para el próximo estudio. Que la mano poderosa de Dios los guarde siempre. Chao.